Bendiciones mis hermanos, mis hermanas. Amén. Otra vez más estamos aquí para desfrutar del conocimiento que necesitamos, ¿no? Para crecer, como la Biblia dice, ¿no? En gracia y también en conocimiento. Es muy importante tener el conocimiento. Y para hoy tenemos la lección número 5, que nos aborda un tema de conservación y traducción de la Biblia. Y como estamos estudiando bibliología, ahí seguimos aprendiendo varios aspectos y algunos detalles que son muy importantes, por un lado historial, arqueológico, para sabernos cómo aconteció todos los factos hasta que la Biblia llegase al punto que la tenemos hoy como el libro sagrado que nosotros tenemos. Y sabemos que al principio de todo no fue así, porque antiguamente no existían libros como existe hoy. Eran los papiros, ¿no? Y así poco a poco vamos estudiando dentro de la historia cómo todo pasó, ¿vale? Entonces, los que tenéis los libros, la lección número 5, el tema conservación y traducción de la Biblia, parte 1. ¿Listos? Muy bien, así me gusta, todos ahí listos. Esta lección aborda los siguientes puntos: las lenguas originales de la Biblia, sus manuscritos más importantes, las primeras y principales versiones y traducciones, y ciertas peculiaridades del texto bíblico. La Biblia se escribió originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Como mostraremos en el primer texto, el hebreo, lengua oficial de la nación judía, se domina en el Antiguo Testamento, o sea, la lengua de Canaán, que está en Isaías 19, 18, y lengua judía o judía en Segundo de Reyes, los capítulos 18, capítulo 18, versículos de 26 a 28, y libro del profeta Isaías, capítulo 36, versículo 13. Como la mayoría de las lenguas semíticas, el hebreo se lee de derecha a izquierda, que no es la manera común nuestra. Nosotros leemos siempre desde la izquierda para la derecha. Ya ellos no, de la derecha hacia la izquierda, que para nosotros es al revés. Su alfabeto consta de 22 letras y solo consonantes, que tampoco es común para nosotros, porque nosotros tenemos las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, y para ellos solo las consonantes, 22. Hay signos vocálicos, sí, pero no podemos llamarlos letras. Además del hebreo como lengua original, el Antiguo Testamento tiene algunos textos que fueron escritos originalmente en arameo. Por ejemplo, en Esdras capítulo 4, en Esdras capítulo 7, en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Mientras tanto, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, no el griego clásico de los filósofos, sino el dialecto popular del hombre sencillo que todo el mundo podía entender, llamado koiné. En los siguientes textos hablaremos de los manuscritos, versiones y traducciones más antiguos e importantes de la Biblia. Aquí tenemos el resumen de la lección. Primero, las lenguas originales de la Biblia, los manuscritos de la Biblia, parte 1, parte 2 y parte 3. Objetivos de la lección: al final de esta lección deberás ser capaz de nombrar las dos principales lenguas originales de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, describir el formato de los primeros manuscritos de la Biblia, citar 3 manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo, mencionar 2 de las Biblias impresas más antiguas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
¿vale? Aquí tenemos el resumen de lo que nosotros vamos a estudiar en este día de hoy. Entonces, paso 1. Vamos al texto 1. Las lenguas originales de la Biblia. Las lenguas originales de la Biblia son en hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. ¿Cuáles son las lenguas originales de la Biblia? Del Antiguo Testamento son hebreo y el arameo. Y en el Nuevo Testamento, el griego. Muy fácil, ¿no? El hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua oficial de la nación judía, salvo algunos pasajes de Esdras, Jeremías y Daniel escritos en arameo. El más extenso es el pasaje del libro de Daniel que abarca desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, versículo 28. Como la mayoría de las lenguas semíticas, el hebreo se lee de derecha a izquierda. El alfabeto consta de 22 letras, todas consonantes. Hay signos vocálicos, sí, pero no se consideran letras. La escritura hebrea antigua solo utilizaba consonantes sin ningún signo vocálico. Los sonidos vocálicos eran añadidos por el lector durante la lectura dependiendo del texto, del contexto y la tradición. Por esta razón se perdió la pronunciación exacta de muchas palabras bíblicas. Después del siglo VI después de Cristo, los eruditos judíos que vivían en Tiberíades empezaron a añadir signos vocálicos a su escritura para perpetuar la pronunciación tradicional. Estos signos son puntos colocados encima, debajo o dentro de las consonantes. Los autores de este sistema recibieron el nombre de masoretas, palabra derivada de masorá, que significa tradición. O sea, yes. Aquí tenemos la lengua del Antiguo Testamento, era el hebreo, y algo se encontraba en arameo. Y como acabamos de leer, el alfabeto tenía solamente 22 letras consonantes. ¿Cómo vamos a leer palabras? Que nosotros no tenemos la costumbre de leer alguna palabra, alguna frase que no contenga las vocales que nosotros conocemos. Las letras A, E, I, O, U. O sea, que ellos hacían, ejemplo, la letra U, que tiene este formato, ellos ponían, como hemos leído aquí, los signos vocálicos. O ponían por encima, o ponían dentro, o ponían por abajo, para modificar el sonido. Una letra que está así y que tiene el signo vocálico por arriba, tiene un sonido. La misma que tiene por dentro, tiene otro sonido. La misma que tiene por abajo, otro sonido y su interpretación. Muy sencillo, ¿no? Para tranquilizar. Ahora, si me pide para hablar, ahí es otra cosa, porque no hablo hebreo. ¿Vale? Después del siglo, eso ya hemos leído, ¿no? Mediante este sistema, los masoretas fijaron la pronunciación tradicional del hebreo. Todos los textos bíblicos posteriores al siglo VI se denominam masoréticos, porque contienen signos vocálicos. Los masoretas más famosos fueron los judíos Moisés ben Asher y sus hijos Aarón y Neftalí, quienes vivieron y trabajaron en Tiberíades, Galilea. El hebreo primitivo sufrió cambios a lo largo del tiempo. Después del exilio babilónico, comenzó a utilizarse una escritura llamada cuadrada, que fue modificada por los masoretas hasta convertirse en lo que conocemos como el alfabeto hebreo actual. Además del texto masorético, existe otro texto hebreo importante, el Pentateuco samaritano, que utiliza caracteres antiguos. Ahora, arameo.
El arameo es una lengua semítica hablada desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo en Arán o Siria, la misma región. También era una lengua hablada en una amplia zona de Arabia. Los pasajes del Antiguo Testamento escritos en arameo son Esdras, capítulo 4, del versículo 8 a 6, 18, 7, de los versículos 2 al 26, y Daniel, del capítulo 2, versículo 4 al 7, y también el 28. La influencia del arameo fue profunda en el hebreo a partir del cautiverio del reino de Israel en Asiria, 722 a.C., y continuó con el cautiverio del reino de Judá en Babilonia, 587 a.C. Tan grande fue esta influencia que cuando Israel comenzó a regresar del exilio en 536 a.C., hablaban arameo como lengua vernácula u oficial. O sea, a principio, el pueblo de Israel hablaba solamente el hebreo. ¿Qué pasó? Ejemplo mío, cuando yo salí de Brasil y pasé a vivir en Bélgica, naturalmente, por estar en un país de una lengua extranjera, empecé a hablar la lengua del país. Empecé a hablar el francés. Cuando salí de Bélgica y vine aquí para España, naturalmente, nosotros tenemos que adaptarnos. Y empecé a aprender a hablar el castellano. Lo mismo ha pasado con el pueblo de Israel. Cuando en cautiverio salieron y fueron para Babilonia, allí empezaron a hablar, a aprender otras costumbres, otra lengua, y así entonces aprendieron a hablar arameo. Fueron muy influenciados por eso. En tiempos de Esdras era necesario explicar las escrituras leídas en hebreo porque muchos ya no comprendían esa lengua. En la época de Cristo, el arameo era muy popular. Era la lengua utilizada por Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva en Jerusalén. Aunque absorbido por el arameo como lengua cotidiana, el hebreo siguió siendo utilizado oficialmente para el culto divino en templos y sinagogas, así como por rabinos y eruditos. O sea, era muy común los judíos allí, Jesús, los discípulos, hablar en arameo en las calles, para comprar algo, para saludar a las personas, para tener una conversación. Utilizaban el arameo porque era la lengua más popular en aquel momento. Pero dentro de los templos, dentro de las sinagogas, ellos hablaban siempre la lengua original, en hebreo. Para hacer los cultos, hablaban siempre en hebreo, porque las escritas estaban en hebreo. ¿Vale? El arameo aún sobrevive hoy día en una pequeña aldea siria llamada Malula, con unos pocos miles de habitantes. Ahora el griego. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego koiné, que era el griego común. La única duda recae sobre el Evangelio según Mateo, que algunos eruditos creen que pudo haber sido escrito inicialmente en arameo. El griego koiné no era clásico ni filosófico, sino un dialecto popular entendido por comerciantes y personas comunes, gracias a las conquistas helénicas lideradas por Alejandro Magno. Este contexto permitió que las enseñanzas cristianas difundidas en griego fueran entendidas universalmente durante los primeros siglos. Entonces, hasta aquí tenemos el hebreo, el arameo, que fueron las lenguas oficiales del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la lengua oficial del Nuevo Testamento? El griego. ¿Y cuál griego es? El griego koiné, que es el griego común, no el griego filosófico, el griego nivel estándar, no, el griego común. Ejercicios, ya tenemos ejercicios. Muy sencillo, ¿no? Esta primera parte, este primer texto. Ejercicios, marque la casilla correcta.
Sus lenguas originales eran en hebreo y el arameo. La letra C, Antiguo Testamento. El alfabeto hebreo consta de 22 letras. Letra B, 22 letras. En el siglo VI después de Cristo, los eruditos judíos que vivían en Tiberíades empezaron a escribir signos vocálicos. Estos eruditos se llamaban masoretas. En la época de Cristo, el arameo era ya una lengua muy popular utilizada por todas las alternativas son correctas, que es el Señor, los discípulos y la iglesia primitiva. Así que todas las alternativas son correctas. Muy bien. Ahora, los manuscritos bíblicos, parte 1. La historia de la Biblia. ¿Cómo llegó hasta nosotros? Se encuentra en sus manuscritos. Los manuscritos son pergaminos o libros de literatura antigua, escritos a mano. El texto de la Biblia se ha conservado y transmitido a través de sus manuscritos. En los tratados sobre la Biblia, la palabra manuscrita se indica siempre con la abreviatura MS en singular y MSS o MSS en plural. Hoy existen unos 4.000 manuscritos de la Biblia elaborados entre los siglos II y XV después de Cristo. ¿Cuál era el formato de los manuscritos? Desde el punto de vista del formato, los manuscritos pueden ser códice o pergaminho. Los códices eran libros así, como nosotros conocemos, con las capas así un poco duras, pero el material como de los rollos. Un códice es un manuscrito en forma de libro hecho de pergamino. Las hojas suelen medir 65 centímetros de alto por 55 de largo, o sea, bastante grande, ¿no? 65 de alto por 55 en anchura. Este tipo de manuscrito comenzó a utilizarse en el siglo II. El rollo podía ser de papiro o de pergamino. Estaba sujeto a 2 asas de madera para facilitar su manipulación durante la lectura. Se enrollaba de derecha a izquierda y su longitud dependía de la escritura a realizar. Así que antiguamente no era fácil manejar los 66 libros de la Biblia en persona como hoy. Imagínate, cada libro de la Biblia tenía su propio libro, ¿no? No estaba todos dentro de un libro solo. Por eso que Biblia hemos aprendido ya en las lecciones anteriores que es una mini biblioteca. Es una mini biblioteca porque contiene 66 libros. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39. En el Nuevo, 27. Eso en la Biblia protestante, ¿no? De los cristianos. Muy bien, seguimos. Existen 2 tipos de caligrafía o forma gráfica en los manuscritos bíblicos que se dividen en uncial y cursiva. Uncial y cursiva. Uncial es un manuscrito con letras mayúsculas y sin separación entre palabras. La letra cursiva se escribe a mano en minúsculas con espacio entre las palabras. Muy sencillo, ¿no? La letra cursiva, esta diferencia en la forma gráfica se produjo en el siglo X. Un palimpsesto es un manuscrito reescrito, es decir, se ha raspado la escritura original y se ha escrito encima un texto nuevo. Esto se debió al elevado precio del oro. De este modo se inutilizaba un escrito para utilizar el mismo material. Los manuscritos originales carecían también de signos de puntuación. Estos se introdujeron en el arte de escribir en épocas recientes. Está claro, pues, que la puntuación moderna no es de inspiración divina y puede incluso dar un sentido distinto al original. Esta técnica ahí, como hemos visto ahí, un palimpsesto. Qué nombre más guapo, ¿no? Para poner en los nietos.
Palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Hemos leído aquí, los materiales eran muy caros, eran muy costosos para tener. ¿Por qué? Porque el papiro, el pergamino, uno tenía el material del cuero de los animales y às vezes, ¿qué hacían ellos? Raspaban o borraban para escrever outro contenido por encima. E agora, ¿qué hacemos? Como vamos identificar que lo que estava escrito allí tinha bastante valor? Lo que se puede hacer para recuperar los escritos que estavam allí. Existem hoje em dia muitas técnicas para recuperar estes escritos que um dia foram borrados, foram raspados e foram posto um novo escrito por encima. Uma das coisas que hoje em dia eles utilizam são as luzes ultravioleta. Eles têm um processo e põem as luzes ultravioleta e aí se pode recuperar o que estava escrito. As antigas escritas. E aí se pode ler, se pode recuperar. Com o tempo vai passando, não? As tecnologias nos ajudam. Isso está muito bem. Então, o que é um palimpsesto? Não é o nome do nieto. Era a técnica que eles utilizavam para reutilizar ali as hojas que tinham, não? As hojas que tinham para poner um conteúdo, porque era muito custoso ter um livro nesse aspecto. Os manuscritos originais da Bíblia. Não conhecemos nenhum manuscrito original em manos de los escritores bíblicos. Ou seja, não temos em nossas manos algum escrito por las manos de Moisés. Ejemplo. É provável que, se los hubiera, los hombres los adoraran más que el autor divino. Imagínate. Eu creio que se hubiera aqui algum escrito por, não sei, algum profeta, igual haveria alguém que tomaria este escrito e adoraria esta persona, ou adoraria, ou se prostraria delante deste escrito, que isso está totalmente condenado por Deus. Não, solamente Deus tem que ser adorado. Consideremos a adoração da serpiente de metal a la que adoraram os israelitas, a adoração de los católicos a la cruz de Cristo e a la Virgen María e o desejo de Juan de adorar al mensajero celestial. Ou seja, o homem, os humanos, têm uma tendência natural de buscar algo para adorar. E aqueles que não têm o conhecimento real, verdadeiro, têm como ídolos cantantes, atores, futebolistas, algum profissional, ou algum professor, ou algum político, que é reprovado por nosso Deus. Há pessoas que têm estas pessoas e se olvidam de todo, hasta mesmo de seus padres. Tem estas pessoas como pessoas mais importantes, referências para suas próprias vidas. E há outros que adoram de verdade. Quantos não han escuchado que há a igreja de Elvis Presley, um cantante que já se foi há muitos anos? ¿Por quê? Uma adoração a um homem que não pode fazer nada por la humanidade, não pode salvar a nadie, não pudo salvar a si mesmo. Imagine trazer salvação à humanidade. Então, o homem, a humanidade, tem uma tendência a buscar algo para idolatrar ou adorar. Pero a nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, a palavra verdadeira, sabemos que existe solo um Deus vivo, justo, verdadeiro, digno de ser adorado. Amém? A falta de manuscritos originais se deve a lo seguinte: costumbre judía de enterrar todos os manuscritos estropeados por el uso ou de outro modo, para evitar mutilações ou interpolações espúrias.
O sea, ellos tenían una costumbre para intentar proteger los escritos que hacían ellos. Cogían todos esto y enterraban para intentar proteger. Es posible que los reyes idólatras y malvados de Israel destruyeron muchos manuscritos o contribuyeron a ello. Léase el episodio registrado en Jeremías capítulo 36 del versículo 20 al 26. O sea, algunos reyes de Israel han hecho algo mal, ¿no? Tanto para la historia quanto para el conocimiento del pueblo de Israel. El monstruoso emperador Antíoco Epífanes, rey de Siria, dominó Judea durante su reinado. Era extremadamente cruel y sádico, se complacía en la tortura. Decidió exterminar la religión judía. Asoló Jerusalén en 168, profanó el templo y destruyó todos los ejemplares que encontró de las Sagradas Escrituras. Muchos eruditos lo consideran el anticristo del Antiguo Testamento. O sea, otro hombre que se levantó contra las Sagradas Escrituras, contra los judíos, destruyendo las escrituras, los templos. Y también en tiempos de Diocleciano, el feroz emperador romano, los perseguidores de los cristianos destruyeron todos los ejemplares de las escrituras que encontraron durante 10 años. Diocleciano hizo registrar el imperio para destruir los escritos sagrados. Llegó a pensar que lo había destruido todo, por lo que mandó acuñar una moneda para conmemorar esta victoria. En todos los tiempos de la humanidad siempre hubo hombres muy malos que hicieron muy mal tanto para la historia de la humanidad cuanto para la escrita, pero Dios siempre tiene sus remanescentes. Dios siempre tiene su manera de guardar, de proteger, de bendecir a sus hijos. Y el proyecto de Dios siempre permanece de pie. Aunque el hombre, por más poderoso, por más malo que sea, nunca ha podido vencer el propósito central de Dios. Amén. Entonces aquí tenemos algunas explicaciones de por qué muchos manuscritos originales fueron destruidos por a través de estas actitudes de estos hombres, tanto de reyes, tanto de gobernadores, imperadores, hombres malos. Vamos a la parte 2. Tenemos muy claro, ¿no? Esta primera parte, la parte 2. Manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo. Ya hemos comprendido, ¿no? Que en el Antiguo Testamento todo fue escrito en hebreo. Hay algunos estudiosos que dicen que hay así pocas palabras en persa, pero de manera general está todo en hebreo en el Antiguo Testamento y en arameo. Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, en 1947, los manuscritos más antiguos e importantes del Antiguo Testamento en hebreo eran Códice de los Profetas primero y último. Actualmente se encuentra en la sinagoga caraíta de El Cairo, Egipto. Los caraítas son judíos que rechazan la doctrina ortodoxa de los rabinos y exigen libertad de interpretación de la Biblia. Fue reescrita en Tiberíades en el año 895 después de Cristo por Moisés ben Asher, renombrado erudito judío masorecto. Contiene los primeros profetas, según la organización del canon hebreo del Antiguo Testamento, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. También contiene los últimos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Toda la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es digna de confianza. Hay versículos en la Biblia, ¿no?, que dice que la palabra de Dios es la verdad y es digna de confianza.
La propia Biblia afirma que la Biblia es la palabra de Dios y es digna de confianza. Los cristianos verdaderos confían en la Biblia. Todos que aquí estamos confiamos en lo que está escrito en la Biblia. Amén. Cada letra. Amén. Y si quitamos una palabra, ¿confiamos? No se puede. ¿Y si ponemos una más? ¿Se puede? No, porque entendemos que todo lo que está escrito, todo lo que nos fue dejado, es fiel de la parte de Dios y no hay necesidad ni de quitar ni de añadir. Todo lo que está fue dado por Dios. Los cristianos verdaderos confían en la Biblia, creen en la Biblia, basan su fe y su vida en ella e intentan obedecer sus enseñanzas. Cuando algo cuestiona sus creencias o su comportamiento, lo someten a la Biblia y se atienen a lo que dice. Sin embargo, a pesar de todos estos signos de confianza, no todos los cristianos pueden explicar por qué confían en la Biblia. Algunos afirman que el Espíritu Santo les ha convencido de la fiabilidad de la Biblia. Otros sugieren que la mejor prueba de la verdad de la Biblia es la obra que hace en sus vidas, o que las Escrituras simplemente suenan verdaderas. Algunos incluso señalan datos arqueológicos que confirman los relatos contenidos en la Biblia. Otros levantan las manos y dicen, bueno, eso hay que aceptarlo por fe. Aunque todos estos puntos puedan ser legítimos y lo son, no se sostendrá mucho tiempo en una prueba de fe. Convencer a un escéptico, así que vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué confías en la Biblia? ¿Cómo explicarías a alguien que no cree en por qué tú sí? ¿En por qué vamos a intentar? ¿Cómo conseguiremos convencer a alguien que la Biblia es la palabra de Dios? Porque los escépticos no tienen fe. Ellos no creen. En general, quieren que nosotros demostremos las pruebas. Porque la Biblia es verdad. Y hay mucha gente que dice, ¿no?, que el papel acepta todo. Pero nosotros aquí ya estamos estudiando algunos días, algunas clases que la Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres en tiempos distintos, no en la misma época. ¿Cómo sucedió todo eso? Y estamos buscando dentro de la historia, dentro de la arqueología, que nos da fuerzas para creer, no solamente por la fe, mas por la historia, que todo lo que está escrito en la Biblia es real. Entonces, no solamente por fe, porque recibimos por el Espíritu Santo. La propia Biblia nos enseña, ¿no?, que la fe, ¿cómo viene la fe a nosotros? Por oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos fe, recibimos fe, porque hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Y cómo esta palabra produzco fe en nuestra vida? Porque produzco mudanza. Porque los principios que están en la Biblia nos transmiten cambios en nuestras vidas. Y eso genera fe, porque es palpável, nosotros sentimos, cuando escuchamos y recibimos la palabra de Dios, sentimos en nuestro interior que algo está cambiando para mejor. Entonces, ya tenemos ahí la fe, porque la palabra produce mudanza en nuestro corazón. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos delante de una persona que no cree en Dios, decirle, mira, la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Ah, pero yo no creo en la existencia de Dios. Ahora tienes que demostrarme. Porque este libro es fiable. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos aquí empezar a buscar la fiabilidad de la palabra de Dios. ¿Vale? La razón principal por la que creo en la Biblia es que creo en Jesucristo y Él creía en ella. El propio Cristo creía en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No solo creía en ella, sino que la leía y enseñaba.
Isso está em Lucas capítulo 4 e também no capítulo 24. La llamaba Palabra de Dios. El próprio Jesús decía que lo que estaba enseñando era la palabra de Dios. Y no solamente enseñaba, la cumplía, que está en Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús vivió y se condujo según las Escrituras y afirmó que son la verdad. O sea, Cristo enseñaba, Cristo cumplía y Cristo conducía su propia vida segundo las Sagradas Escrituras. Quando foi tentado por el diablo, Jesús lo convenció ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús venció a la tentación traída por el diablo por a través de argumentos de la própria palavra de Deus. Además, Jesús es la palabra viva de Deus. Quando aceptei a Cristo como Salvador, aceptei também a Bíblia como palavra de Deus, porque o Espírito Santo comunicou a mi espírito a certeza de sua autoria divina. Nós aceptamos a palavra de Deus. La tenemos em nosso coração. Cristo ha vencido. En el tempo de Cristo não existia o Novo Testamento. Cristo estava aí generando as histórias do Novo Testamento. E quando o diabo vino para traerle a tentação, porque queria destruir o projeto principal de Deus, que era trazer a salvação para a humanidade, começou a tentar a nosso Cristo e com a própria palavra que estava escrita do Antigo Testamento, como Cristo tinha este conhecimento, ha vencido todas as tentações, com argumentos bíblicos. Então, además de la palavra de Deus nos trazer conhecimento, nos traz força. ¿Para quê? Para vencer as lutas e batalhas espirituais, as tentações ou as propostas do mundo para nos afastar da presença de Deus. Então, por isso, en esta iglesia, gracias a Dios, y en muchas, nosotros valoramos lo que es la palabra de Dios, porque es el alimento que nosotros necesitamos para vivir y conducir nuestra vida en la presencia de Dios. ¿Verdad, sí o no? Entonces, yo he buscado aquí algo para traer como un conocimiento extra que no está en el libro, como coisas que podemos apresentar a las personas que não creem que a Bíblia é livro sagrado, que foi livro inspirado por Deus. Então, uma das evidências que podemos dizer que a Bíblia é livro fiável são através de evidências arqueológicas. Muitos descobrimentos comprovam eventos, lugares, personagens, através de escritos e tabletas antiguas. As tabletas assim antiguas, muitos assim e poniam ali escritos. Exemplo, a estela de Merneptah. Que nome bonito, não? Para ponerem os netos. Estela de Merneptah, em 1208 a.C., menciona Israel como el pueblo en la tierra de Canaán. O sea, algo totalmente externo, histórico, arqueológico, algo que não tem nada de religião, está afirmando, por através de uma escrita, em uma tableta que foi encontrada em uma parede, que Israel, como pueblo, habitava em la tierra de Canaán. E nós encontramos em la Bíblia que o pueblo de Israel, Canaán, era a terra de la promessa, a terra prometida. Então, isso evidencia lo que está escrito em la Bíblia, que a Bíblia é livro fiável. Outra,
La inscripción de Tel Dan, del siglo IX a.C., contiene la frase Casa de David, confirmando la existencia del rey bíblico. Con esta inscripción, la Casa de David está ahí evidenciando la existencia del rey David que nosotros conocemos en la Biblia Sagrada. Otra cosa, los sitios arqueológicos. Aquí acabo de decirle las escritas. Ahora los lugares arqueológicos. Excavaciones en Jericó revelan muros destruidos del tiempo de Josué, que está lá en Josué capítulo 6. Las ruínas, cuando fueron hechas las excavaciones y han comparado con lo que está escrito en Josué capítulo 6, está allí la evidencia de la escritura sagrada. En lo que está escrito en capítulo 6 de Josué, pone allí los muros que fueron destruidos. La ciudad de David en Jerusalén, hay estructuras del primer templo. Los túneles de Ezequías, que está en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 20. O sea, todo eso demuestra la fiabilidad de la Biblia a través de un ojo religioso, no científico y arqueológico. Entonces, si alguien te dice, mira, la Biblia, que dicen que es la palabra de Dios, es mentira, ahí pregunta a esta persona, entonces demuéstrame que este libro es una mentira. Y en contrapartida puedes decirle, mira, yo te puedo demostrar que este libro es verdad y te doy datos arqueológicos. Y ya está. Dale los datos arqueológicos y luego el Espíritu Santo le da el dato de fe. Y ahí, almas para Cristo. Amén. Seguimos aquí. La fiabilidad del Antiguo Testamento. Algo que trasciende cualquier duda razonable sobre la fiabilidad de la Biblia es que Jesús creía en ella. Cuando se trata del Antiguo Testamento, este punto está muy claro. Códice del Pentateuco, reescrita hacia 950 después de Cristo, quizá por Moisés Ben Asher, actualmente se encuentra en el Museo Británico con el número 4445. O sea, si algún día queréis ir al Museo Británico, ya sabéis dónde está el Códice del Pentateuco, el libro, ¿no?, del Pentateuco. El Códice Petropolitano, reescrito en el año 916 después de Cristo, procedente de Crimea, contiene solo los últimos profetas y se encuentra en la Biblioteca de San Petersburgo, antigua Petrogrado, Rusia, de ahí el nombre Petropolitano. Códice de Alepo, contiene el texto completo del Antiguo Testamento. Sus signos vocálicos fueron colocados por Aarón Ben Asher, hijo de Moisés Ben Asher, en 1948. Alrededor del 25% de este códice se quemó en un incendio provocado por una turba que asaltó el monasterio donde se guardaba en Alepo, Siria. Ahora se encuentra en Israel, donde una universidad de Jerusalén lo utiliza para preparar una nueva Biblia hebrea. Todo lo que estamos leyendo aquí son datos históricos, arqueológicos, ¿de qué? De referencias de cosas que fueron reescritas de la Biblia, historias que encontramos dentro de la Biblia, existentes en el día de hoy. El Códice 19A se encuentra en la Biblioteca de San Petersburgo, fue reescrito por Moisés Ben Asher y copiado en 1008 después de Cristo. Jesús autentificó y refrendó la Biblia como palabra de Dios una y otra vez en sus enseñanzas. Veamos algunos textos bíblicos. Cita en el Antiguo Testamento. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Que es lo que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 27. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se aferrará a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2, 24. Ahora, la confirmación por Cristo en el Nuevo Testamento de estos textos.
pero desde el principio de la creación de Dios los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que está en Marcos capítulo 10, de los versículos 6 a 7. Eso demuestra que el propio Jesús creía en el Antiguo Testamento y está aquí confirmando, enseñando, predicando lo que aprendió con el Antiguo Testamento. Cita en el Antiguo Testamento y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés veló su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Confirmación por Cristo en el Nuevo Testamento, y que los muertos resucitarán también. Lo demostró Moisés en la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que está en Lucas 20, versículo 37. Véase también, ahí hay otras referencias de Levíticos y Mateos, Marcos, Oseas, Mateos y Mateos. La Biblia es una unidad perfecta, es fiel en sus afirmaciones sobre el pasado. Todo lo que dice sobre el futuro no deja lugar a dudas. Esto se debe a que es la palabra de Dios. O sea, aquí tenemos la comprobación máxima, porque Cristo es nuestra referencia máxima. Si Cristo recibe la palabra de Dios y reafirma y enseña la misma palabra que enseñó, que aprendió del Antiguo Testamento, y lo hace en el Nuevo Testamento, es una palabra fiable. Todos que aqui estamos creemos em quem? Em Jesucristo, verdade? Então, se dijo Jesús, se Cristo assim lo creía, nós também. ¿Sí ou não? Creemos porque confiamos em Jesucristo. Agora, as pruebas externas. Estas primeiras pruebas são pruebas internas de que Cristo, Ele mesmo, como se pudiera ali poner su firma, ¿no? No, yo estoy firmando que el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Ahora las pruebas externas. La historia y la arqueología aportan mucha información que demuestra la veracidad de la Biblia. Muchos reyes se mencionan nominalmente en el Antiguo Testamento y los historiadores y arqueólogos confirman su existencia, pero eso no convierte a la Biblia en un libro de historia, aunque su tratamiento de la historia sea fiable. Los Hechos de los Apóstoles son un buen ejemplo de texto escrito por un historiador por excelencia. El médico Lucas trabajó muy duro en su investigación para escribir su tratado en 2 volúmenes, Lucas y Hechos a Teófilo. La Biblia es el libro de Dios para mostrarnos el camino de la salvación. La Biblia no es un manual de dudas, no fue hecha para resolver nuestras preguntas. La Biblia se hizo para que conozcamos a Dios. Hay mucha gente que quiere, ¿no? Yo quiero saber, yo tengo muchas dudas internas, ¿por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y hay mucha gente que tiene crisis identitarias. Pero la función principal de la Biblia no es sanar nuestras preguntas o quitar nuestras dudas internas, sino mostrarnos el camino de la salvación. Amén. Mostrar nuestra condición como seres humanos, como hombres, y mostrar el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces tenemos que seguir a los pasos de Jesús. Entonces la Biblia nos enseña, nos demuestra la condición espiritual, moral, aquí estamos, y el camino que podemos seguir para recibir la salvación a través de Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener su morada con Dios en el cielo? Todos, ¿verdad? Porque esta vida aquí es pasajera, es muy sufrida, ¿o no?
É muito sofrida esta vida. Às vezes um pouco de enfermidade, um dolor aqui, uma decepção ali, alguém que te enganou, pero também há vitórias, pero o melhor de todo é estar com Deus no céu. Porque allí, imagínate, se eu empiezo a imaginar, há momentos assim que eu empiezo a imaginar delante de Deus, que maravilhoso será. Que maravilhoso será. A Bíblia é muito categórica em dizer que allí não haverá tristeza. Quem poderá decepcionar allí? Não, allí haverá alegria. Há muita gente, mira como é a mentalidade de muita gente. Creio que será aburrido. Pero por quê? Não, porque imagínate, todo o tempo está cantando, está alegre. Bueno, se você está com a mentalidade e pensa que aqui é melhor ou abaixo é melhor, quédate. Cada qual tem sua opção. Eu quero estar ali todos os dias, todas as horas, a todo momento, está cantando. Não sei se teremos a oportunidade de volar ali, pero vamos, será uma grande bendição. Eu estarei ali. Eu também. Também? A irmã Lucélia também. Então vamos nos encontrar ali para tomar um té celestial. Ai, Senhor. Glória a Deus. Pois isso. Donde parada aqui? Porque agora vemos por um espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. O sea, la Biblia está hecha para que conozcamos a Dios. El espejo de entonces no era el mismo que el de hoy. Nuestros espejos tienen una imagen que podemos ver claramente nuestro reflejo. En tiempos de Pablo, el espejo era una pieza de metal pulido. El metal no es un material que refleje bien. Las imágenes que allí se reproducen son borrosas, distorsionadas. La imagen que la Biblia nos da de Dios está en cierto modo limitada a la capacidad de nuestra mente finita, incapaz de comprender lo infinito. Dios no tiene límites. Nuestras limitaciones no nos permiten conocerle plenamente, pero llegará el día en que nos encontraremos con Él cara a cara y podremos conocerle plenamente como somos conocidos. Vamos conocer a nuestro Dios. Hay un anhelo, ¿no?, en nuestra alma de conocer a Dios como Dios es. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra capacidad mental es totalmente limitada. Hay un límite. Yo me acuerdo, cuando era niño, me venían así muchas preguntas. ¿Cómo Dios nació? Creo que esta pregunta ha pasado por la mente de todos que aquí están. ¿Por qué? La respuesta que tenemos es la más humana. En nuestra concepción, para que alguien exista o naza, tiene que tener un hombre, una mujer, la unión de ambos, y desde allí viene otro ser. Hasta ahí llega nuestra mente, totalmente limitada. Ahora, por eso que la Biblia nos enseña que para acercarnos a Dios tenemos que acercar con fe. Simplemente creer y aceptar. Ejemplo, María se quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Humanamente es posible? Como que um científico vai explicar isso? Como que um médico vai explicar isso? ¿É possível humanamente? Não, pero nosotros creemos por fé. Lo mismo, porque eu parei de pensar en esta cosa, ¿de dónde ha salido Dios? ¿Cómo Dios nació? Hoy, imposible comprender. Algún día estaremos con Dios cara a cara. Y quizás allí Dios nos dará un nuevo entendimiento de las cosas. Pero hoy es imposible comprender porque Dios es tan grande es nuestro Dios,
que não há maneira para nossa mentalidade tão pequena, compreender a grandiosidade que é nosso Deus. Deus é tão grande, não, que seus pés, imagínate, eu vou pôr mis pés aqui em la terra. Mi Deus. Esta é a grandeza de nosso Deus. Nosso Deus é tão grande é nosso Deus. Há mais de 8 mil millones de pessoas no planeta e Deus sabe o que passa em la cabeça de cada persona, de cada uno. Eu posso fazer isso? Eu não sei nem o que passa em minha cabeça. Não sei nem o que falei ayer, o que estava pensando ayer. Impossível. Nós somos limitados, pero nosso Deus é grande. E chegará o dia que nós os vamos conhecer cara a cara. La fiabilidade do Novo Testamento. Los documentos del Nuevo Testamento son verdaderamente fiables como testimonios históricos. Podemos confiar en que su información sobre la vida de Jesús, desde su concepción virginal hasta su resurrección y ascensión al cielo, es fiable. Pero llegar a esta conclusión sobre cualquier documento histórico requiere trabajo, porque se puede plantear dudas sobre su fiabilidad. El Códice Vaticano, o B, pertenece hoy a la Biblioteca Vaticana y data del año 325 después de Cristo. El Antiguo Testamento es una copia de la Septuaginta y contiene los apócrifos por separado. Esta biblioteca se fundó en 1488 y su primer catálogo, publicado en 1495, contiene este manuscrito uncial. El Códice Sinaítico, ou Aleph, actualmente pertenece ao Museu Britânico, data de 340 después de Cristo, e foi descoberto por el erudito cristiano Tischendorf em 1844 en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí. La historia de su adquisición es impresionante. Tischendorf, incapaz de comprarla, convenció a los monjes para que se la regalaran al zar, a quien en reconocimiento a este obsequio donó 9,000 rublos al monasterio. En 1862, el zar costeó la publicación del texto impreso en Leipzig en 4 volúmenes. Este extraordinario tesoro permaneció en la biblioteca de San Petersburgo hasta 1933, cuando el gobierno ruso, desinteresado por la Biblia, la vendió al Museo Británico por 100,000 libras esterlinas, recaudadas por suscripción pública y contribución gubernamental, más o menos $500,000. Esta história despierta en el visitante de Londres um deseo incondicional de visitar o Museu Britânico para contemplar el precioso manuscrito, famoso tanto por su valor intrínseco como extrínseco. El Códice Alejandrino, o A, pertenece hoje ao Museu Britânico e data del año 425 después de Cristo. Deve seu nome a que foi escrito em Alejandría e também pertencia a sua biblioteca. Em 1621, Cirilo Lucário, patriarca de Alejandría, lo llevó a Constantinopla. Em 1624, Cirilo la regalou al rei Jaime I de Inglaterra, el mismo que autorizou a famosa versão inglesa em 1611, a versão King James. Em 1757, el rei Jorge II donou toda a biblioteca de la familia real a la nación y así llegó el famoso manuscrito al Museu Británico. Se trata de un manuscrito uncial. Aquí estamos teniendo los códices que están dentro de los museos para dejar ahí la fiabilidad del Nuevo Testamento. Entonces, repetindo otra vez, se alguém dice que o que está escrito en la Biblia es mentira, ¿por qué estos hombres han gastado tanto dinero? Que aquí tenemos el valor de 100,000 libras esterlinas,
que equivalía a $500,000 por um livro. ¿Por que uma pessoa gastaria tanto dinheiro por um livro antigo? Por seu valor, não? Porque este livro contém palavras, histórias que contêm muito valor. E por que estão guardados hasta hoje dentro de los museus mais famosos, mais conhecidos, mais importantes de todo o mundo? Porque tem seu valor. Então, se são argumentos que nós podemos dizer a la gente que nos chama de tonto, que está seguindo aí a um livro que não tem importância, que não tem valor. Epa, não. Esse livro tem história, esse livro tem valor. E se começamos a compartilhar os efeitos historiais, tanto do Antigo Testamento como do Novo, podemos chegar à conclusão e a dizer a estas pessoas: mira, eu respeito que tu não crees, pero eu tenho factos históricos, tenho a história que me comprova que esse livro é um livro fiável. ¿Vale? Segundo o Instituto für Neutestamentische agora eu tenho que aprender alemão, mira. Testforschung, outubro de 2020. Atualmente há catalogados 5.989 manuscritos gregos, que somam mais de 2 milhões de páginas de texto. Qualquer texto de los antigos filósofos gregos não é nenhuma fração do número de manuscritos que temos da Bíblia. E nadie questiona os livros de Sócrates, Platão ou Aristóteles. Pero si lo hacen con la Biblia. Imagina a persecução que há contra a Bíblia. A estes filósofos, nadie se interessa. Temos que comprovar se é de verdade ou não. Eles lo aceitam como aí está e já está. E não há uma fiabilidade de que de verdade foi escrito por eles. Pero a la Bíblia sim. Não, porque há uma guerra também espiritual. Eles querem desmontar, destruir o cristianismo. Então, como eles imaginam que podem fazer isso? Quitando a credibilidade, a fiabilidade, principalmente das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Então, com os filósofos, não. Sim, foram eles que han escrito. Sim, em eles confiamos. Aceitamos suas palavras. Pero a Bíblia, não. Fíjese como o Senhor se ha encargado de que a Bíblia se conserve, se transmita e nos dê uma confiança absoluta em uma inspiração e fiabilidade. Se vários autores se reuniram para escrever um livro sobre o mesmo tema, em distintos lugares e momentos, seguramente teríamos vários livros diferentes. Os autores teriam perspectivas diferentes sobre os temas. Provavelmente haveria muitos desacuerdos entre eles. Tomemos como exemplo a bibliologia, o tema que nos ocupa. Existem inumeráveis livros em castelhano sobre este tema. A maioria de eles coincidem entre si em solo aspectos mais rutinários do tema. Hablam do mesmo tema, pero não são o mesmo. Não têm unidade entre si. Solo a Bíblia tem esta unidade perfeita e solo ela pode assumir a posição de palavra de Deus. É assim. Se hoje mesmo, exemplo, hacemos uma prova, cogemos um escritor, elegimos um tema, qual seja, não importa, não sei, sobre a sociedade, e este escritor começa a escrever um livro hoje. Dentro de 10 anos, outro escritor, em outro país, em outro continente, começa a escrever a respeito do mesmo tema. E assim, espalhamos por vários sítios no mundo, em épocas distintas, pessoas, escritores escrevendo acerca do mesmo tema. Quando chega em sua conclusão, não será um livro que terá uma unicidade. Por quê?
são cabeças distintas, cabeças que pensam diferentes, pero a Bíblia não. Cerca de 40 autores que han recebido de la parte de Deus inspiração em anos, em épocas distintas, e aí cogemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, textos que em vez de se chocarem, se encaixam. ¿Por quê? Só Deus pode e poderia ser isso. Por isso a Bíblia é fiável. Aqui temos as referências bibliográficas de isso que hemos leído hasta agora, que é a Bíblia e o Universo do Conhecimento, Foro de Ciências Bíblicas, que está allí em Barueri, São Paulo, Brasil. Alain Curti Alain, Bárbara, o texto do Novo Testamento, uma introdução às edições científicas do Novo Testamento grego e a teoria e prática da escritura textual moderna. Fischer, Alexander Aquiles, o texto do Antigo Testamento, edição reformulada da introdução à Bíblia hebrea, de Ernst Wurtwijn. Enfim, isso. O Códice Eframita, OC, hemos visto aí, não? Aí o Códice del Vaticano, B, o Códice Alejandrino, OA, o Códice, só uma letra. E agora temos o Códice Efraimita, OC. Se encontra atualmente na Biblioteca Nacional de Paris e data do ano 345 depois de Cristo. Se trata de palimpsesto, que já hemos compreendido o que é quando han borrado todo aí para reescrever algo por em cima e já hemos aprendido como utilizam as técnicas para recuperar o texto que foi borrado. Quando se restaurou a primeira escritura, se descobriu que ambos testamentos estavam incompletos. Tischendorf lo publicou em 1845. É bilíngue, publicado em grego e latim, e também é um manuscrito uncial. O Códice Besae OD atualmente pertence à biblioteca da Universidade de Cambridge, de Inglaterra, e data do século XIX e também VI. Contém os evangelhos, os hechos de los apóstoles e parte de las epístolas. Se trata de um manuscrito uncial. O Códice Claromontano, o D2, se encontra hoje na Biblioteca Nacional de Paris e data do século VI. Contém as epístolas paulinas e é também um manuscrito uncial. Se está lendo, por exemplo, o Evangelho de Juan sobre algum acontecimento concreto da vida de Jesus, puedes contar com que al menos 3 pessoas diferentes han puesto su mano en el relato bíblico que ha llegado hasta ti. Em primeiro lugar, o autor que lo escreveu. Em segundo lugar, o copista. Provavelmente mais de uma pessoa que lo copiou e lo transmitiu a lo largo de los siglos. Em terceiro lugar, alguém ou algum comitê tradujo essa cópia da língua original a la língua que você utiliza. Em cada passo deste processo, surgem perguntas que significativamente apoiam o hecho de que confiemos na história que estamos lendo, no sentido de que oferece um relato veraz de lo que realmente ocorreu. Assim, pois, retrocedendo desde nós mesmos hasta o próprio sucesso, temos uma série de grandes perguntas. Exemplos. Podemos confiar em que a tradução da Bíblia que temos em nossas mãos refleja fielmente o original. Podemos confiar em que os copistas transmitiram corretamente o escrito original. Ou añadieron, quitaram ou cambiaram tanto as coisas que o que temos não é já o que se escreveu originalmente. Estamos seguros de que os próprios autores originais eram fiáveis. Em outras palavras, pretendiam realmente dar-nos um relato veraz de los hechos ou tinha algum outro objetivo. Com este tipo de perguntas, não pretendo suscitar dúvidas sobre a fiabilidade da Bíblia. Se mire como se mire, estas afirmações sentam uma base muito sólida para crer que realmente podemos aceitar a Bíblia como historicamente fiável. E ao hacerlo, podemos estar seguros do maior acontecimento histórico da humanidade. Jesus
resucitó de entre los muertos. Las dudas que surgen sobre la veracidad de los manuscritos bíblicos no pueden sostenerse honestamente, ni siquiera con un examen superficial desinteresado por la Biblia. Algo aqui muy importante. Nosotros tenemos que estar muy atentos. A cada año encontramos aí muitas versões nuevas de la Biblia. Hoy en día hay versiones de la Biblia que ellos han quitado algunas palabras que nosotros encontramos en la própria Bíblia, que não podemos quitar ni poner uma letra en la Bíblia. Pero, como la própria Bíblia diz que há muitos que estão buscando maestros para si. ¿Por quê? Porque não suportam a dureza da palavra, não suportam o peso da palavra. Ejemplo, há a Bíblia para os homossexuais hoje. Isso existe. Han quitado os versículos bíblicos que condenam esta prática. Ou seja, estão buscando, eles dizem, mira, eu tenho a Bíblia. Estão buscando sua própria comodidade, estão buscando como uma aprovação para si mesmo de los actos que têm. Al menos em Brasil, há igrejas grandes e ali tem muitos membros que são igrejas assim abertas a este tema. O pastor da igreja é como uma mulher, tem barba, tem o pelo largo, pero assumidamente homossexual. Ou seja, é o cumprimento da própria palavra de Deus. Então, nós creemos na Bíblia. Que hacemos com uma pessoa homossexual que chega à igreja? Que temos que fazer? Recebê-la. É muito bem-vinda a estar entre nós. Porque podemos aceitar que chegue aqui um homossexual, não sei, um traficante, um assassino que ha tenido algo em sua vida, pero aceitamos porque Cristo os aceita da maneira em que eles estão, pero creemos que estas pessoas, por através da palavra de Deus, tendrá uma transformação em sua vida. Porque a palavra de Deus confronta e genera cambios. Este que mentia, vai abandonar, não vai mais seguir mentindo. Este que roubava, não vai mais a roubar. Não, há um cambio de vida, há um cambio de identidade. É o que creemos na palavra de Deus. Então, há que estar muito atentos. São Bíblias que são muito bonitas. Tem uma capa muito bonita, mas se empiezas a ler e busca os versículos claves, não está ali. Eles começam a distorcer, a cambiar, para que eles sejam aceitos por seu próprio Deus ou sua própria mentalidade. Porque Deus não aceita práticas, Deus aceita o pecador, senão nós não estaríamos aqui. Deus nos ha aceitado, Deus aceita o pecador, pero a prática do pecado, Deus não aceita. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E por isso estamos aqui a cada dia lutando para melhorar nosso relacionamento com nosso Deus. Vencendo as tentações através da palavra de Deus, que foi assim que Cristo Jesus nos ensinou. Amém. La parte 3. Que é a última parte de nossa lección en este día de hoy. El Antiguo Testamento impreso en hebreu. El primer texto del Antiguo Testamento impreso en hebreu se publicó en 1488 en Soncino, Italia, con los signos vocálicos. El segundo texto mais antigo del Antiguo Testamento impreso en hebreu es el contenido en la Biblia llamada
Complutensiana Poliglota, preparada por el cardenal Ximénez de Cisneros en la Universidad de Alcalá, cerca de Madrid, en España. Se imprimió en 1514 hasta 1517, pero no se distribuyó hasta 1522. La políglota incluye, además del Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, la Septuaginta y la Vulgata, ambas en latín. El texto completo consta de 6 volúmenes. ¿Han percibido algo? Que siempre hay algo, libros en Francia, París, en Inglaterra, hasta mismo en Rusia, ¿no? Aquí en España, Italia, por todos os lados. E há muita gente que insiste em dizer, não, não é fiável, não é fiável, não é fiável. Pero aqui temos a história. A primeira Bíblia rabínica, preparada por Félix Pratensis e publicada por Daniel Bomberg em Venecia em 1516-1517. O texto preparado por Jacob Ben Shain e impresso por Daniel Bomberg em Venecia em 1524-1525, se convirtió em um texto estándar para o estudio. Foi a segunda Bíblia rabínica impresa. O texto de Amsterdã, publicado entre 1661 e 1667, é uma combinação de los textos de Shain e Ximénez. O texto de Van der Hout, publicado em 1705, é uma revisão do texto de Amsterdã. O texto de Kennicott, publicado em 1776 a 1780, sigue o Van der Hout de 1705. O texto Letteris, publicado em 1852, é uma revisão do texto de Van der Hout. É o texto estándar adoptado hoje por las sociedades bíblicas de todo o mundo. O texto de Rudolfo Kittel procede del texto de Shain, la tercera edición de Kittel, o Kittel, no sé, en 1937 abandonó el texto de Shain publicado del manuscrito del Códice 19A, citado en el texto anterior. Entonces aquí tenemos el Antiguo Testamento impreso en hebreo en todos estes lugares e por estas personas e dentro destes anos. Agora, o Novo Testamento impresso em grego. O primeiro texto impresso em grego do Novo Testamento é a Complutensiana Poliglota, que já hemos mencionado ao tratar do texto impresso em hebreu. O texto de Erasmo, teólogo holandês, publicado e distribuído em 1516, foi o primeiro texto impresso e distribuído do Novo Testamento. A políglota del cardenal Ximénez não se publicou hasta 1522, aunque se imprimió em 1514 e 1517. O texto de Robert Stephanus, publicado em 1546 em Paris, se basa em el de Erasmo e Políglota. O texto de Teodoro Beza, publicado em 1565 e 1664, que se basou em el texto de Stephanus. Texto del holandês Elseviers, entre 1624 e 78, se basava em los textos de Stephanus e Beza, se conoce como el textos receptus por uma expressão del prefácio. O texto de Westcott e Hort, dos eminentes eruditos ingleses, data de 1881-82 e substituiu al textos receptus. Por último, estão os textos impressos do Novo Testamento em gregos mais recentes, de Hermann von Sonde, Scrivener e Eberhard Nestlé. Madre mía. Este último se utiliza ampliamente en la preparación de versiones modernas. ¿Qué tenemos aquí? Había allí la impresión, ¿no? Lo que uno hacía, el otro cogía del primero y seguía, y así seguía, y así seguía, y así seguía, y así seguía, hasta los días de hoy. Si yo escribo un libro, y yo lo pongo aquí,
e eu quero que seja traduzido para outro idioma, pois outra pessoa que conhece bem o idioma que he escrito eu e que conhece este outro idioma, vai correr, e assim lo vai traduzir, e assim seguimos. Dentro de 200 anos, pois allí, pois assim ha hecho com a Bíblia. E ela ha chegado hacia nosotros. Agora, os manuscritos del Mar Muerto, esse aqui é muito importante, não para a história. Nos dices assim: dia de verano, menos mal que não foi em inverno, de 1947, el pastor árabe beduíno Muhammad ad-Did, de la tribu de Tamire, que acampaba entre Belén y el Mar Muerto, salió en busca de una cabra descarriada por los barrancos rocosos de la orilla noroccidental del Mar Muerto y encontró un tesoro bíblico de valor incalculable. El pastor se encontraba en la ladera rocosa de Wadi Qumran. Al arrojar una piedra a una de las cuevas, oyó el ruido de fragmentos que se rompían. Entró en la cueva y encontró una preciosa colección de manuscritos bíblicos, 12 rollos de pergamino y cientos de fragmentos. Uno de los rollos eran manuscritos de Isaías del año 100 antes de Cristo, 1000 años más antiguos que las copias de los libros que se conocían entonces. Los rollos estaban escritos en papiro y pergamino y envueltos en telas de lino. Se registraron otras cuevas y se encontraron nuevos manuscritos. Las investigaciones revelan que los manuscritos del Mar Muerto fueron escondidos por los esenios, una secta ascética judía que vivían allí durante la segunda revolución judía contra los romanos en 132-135 después de Cristo. Los responsables de un gran monasterio, ahora descubiertos, escondieron allí una biblioteca cuando vieron acercarse a las tropas romanas. En las 267 cuevas examinadas se encontraron fragmentos de 332 obras. Incluso se encontraron cartas del líder de la revuelta, Bar Kokhba, en perfecto estado, con su firma claramente visible en los manuscritos encontrados. Hay extractos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de este. Cálculo de la fecha de un manuscrito. Para calcular la fecha de un manuscrito se utilizan algunos criterios y mecanismos. Por la forma de las letras, cada forma representa una época tanto en griego como en hebreo. La forma en que se escriben las palabras en el texto, si están unidas o separadas. Esto también indica el tiempo. Por las letras iniciales de títulos y párrafos, ya sea adornado o liso, también indica el tiempo. Por carbono 14, se trata de un método científico revolucionario. Consiste en lo siguiente: todo ser vivo absorbe carbono 14 cada 5.600 años. El C14 pierde la mitad de su radiactividad original. Por lo tanto, si se mide la radiactividad de una sustancia orgánica muerta, se puede saber cuándo dejó de absorber el C14 al morir. Basta con que quemar una pequeña parte de la sustancia a analizar y medir radiactividad del C14. Este método tiene una precisión asombrosa, porque la naturaleza tiene leyes fijas establecidas por el Creador. Un ejemplo: la tela de lino que envolvía los manuscritos de la cueva 1 de Qumran, al ser analizada, resultó ser del año 33 después de Cristo. Es decir, la planta había dejado de existir en este año. Mediante rayo X, este método también ayuda a determinar la edad de objetos antiguos mediante la fotografía
y algunas reacciones químicas. Aquí tenemos, en esta lección de hoy, estos asuntos, estos conocimientos muy importantes sobre la historia de la Biblia, de los escritos del Antiguo Testamento, de los escritos del Nuevo Testamento, la fiabilidad de las Escrituras, que el propio Cristo también creía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, por eso también enseñó y también luchó contra las palabras del diablo a través de lo que había aprendido en la palabra de Dios. O sea, tenemos aquí los argumentos necesarios para seguir creyendo en la palabra de Dios, en la fiabilidad de la palabra de Dios, no solamente por la fe, como también por temas arqueológicos y también por la historia. Y eso nos llena el corazón de saber que Dios ha guardado y ha preservado su palabra y este conocimiento para llegar hasta hoy. Felices, ¿no? Bienaventurados son estos que han creído, que creen en Cristo sin ver. Nosotros creemos en Cristo sin haber tocarlo, sin haberlo visto personalmente. Creemos en Cristo por la fe. Entonces, glorias a Dios. Tenemos el ejercicio aquí. Marca C para correcto e I para incorrecto. El primer texto del Antiguo Testamento escrito en hebreo se publicó en 1488 en Soncino, Italia. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. La primera Biblia rabínica fue preparada por Félix Pratensis y publicada por Daniel Bomberg en Venecia, 1516 a 17 después de Cristo. Correcto. El texto estándar adoptado hoy por la Sociedad Bíblica de todo el mundo es el de Letteris, publicado en 1852. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. El texto de Letteris es una revisión del texto de Van der Hout. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados por el pastor árabe beduino Muhammad Adib de la tribu de Tamiré. Correcto. Marque la casilla correcta. Lengua original del Nuevo Testamento. Letra B, griego. La desaparición de los manuscritos originales de la Biblia se debió a la costumbre judía de enterrar los que estaban dañados por el uso, así como letra A, B, C o D. Letra D, todas las alternativas son correctas. El manuscrito completo más antiguo del Antiguo Testamento, fechado ahí, es el Códice de Leningrado. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de letra A, B, C o D. Letra A, San Petersburgo, Rusia. Las investigaciones revelan que los manuscritos del Mar Muerto fueron ocultados por letra B, esenios. Y ahora, por último, repaso de la lección, marque la casilla correcta. En el siglo VI, los eruditos judíos que vivían en Tiberíades empezaron a escribir signos vocálicos. Estos eruditos se llamaban letra A, B, C o D. Letra A, masoretas. Encontrado en el Mar Muerto en 1947. Letra A, B, C o D. Letra B, el rollo de Isaías. Sí, letra B. La desaparición de los manuscritos originales de la Biblia se debe a la costumbre judía de enterrar los que habían sido dañados por el uso, así como
acabamos de hacer, ¿no? La letra D. Todas las alternativas. Marque C para correcto y I para incorrecto. La lengua original del Antiguo Testamento era el hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Correcto. Un códice es un manuscrito en forma de libro hecho de pergamino. Correcto. El manuscrito de la Biblia en forma de rollo podía ser de papiro o de pergamino. Correcto. La escritura de los manuscritos se divide en dos tipos, uncial y cursiva. Correcto. No se conocen manuscritos originales que hayan salido de las manos de los escritores bíblicos. Correcto. Pues aquí, mis hermanos, tenemos la lección de hoy. Pues muy bien. Gracias a todos. Y seguimos estudiando porque el siguiente sábado tenemos la lección number 6. Lección número 6.